¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos una semana más al programa de salud de esta casa, Cita Previa. Hoy les vamos a hablar de las donaciones de sangre y es que el 2022 ha cerrado las donaciones con datos muy positivos. También les vamos a dar consejos, estén atentos, de bienestar, de alimentación para los que tienen anemia con nuestra dietista Ana Mate. Estrenamos sección, por cierto, para mejorar nuestra salud bucodental con la clínica Por Domingo, y también vamos a comenzar el programa con nuestra sección de medicina reproductiva. Hoy les hablamos de los nuevos modelos de familia. Comenzamos. Hace 15 años los pacientes que acudían a clínicas de reproducción asistida era por un problema de infertilidad, una situación que ha cambiado en los últimos años. Centros que ahora dan soporte a nuevos modelos de familia gracias a sus tratamientos, familias que se alejan del concepto tradicional. Las mujeres solteras y las parejas lesbianas son algunos ejemplos de estos nuevos modelos familiares. El número de parejas formadas por dos mujeres que deciden recurrir a la reproducción asistida ha aumentado más de un 20%. Hoy damos soporte a mujeres sin pareja que quieren ser mamá, damos soporte a parejas de mujeres lesbianas que quieren tener un hijo por los diferentes métodos que le podemos ofrecer. En España no, porque la subrogación no es legal, no está permitida, pero en países como Estados Unidos, donde sí está permitido, también es una forma de poder crear una familia, una pareja de gays, de homosexuales. Y bueno, digamos que con todo ello vamos contribuyendo a estos nuevos modelos familiares. Gracias también a que en España en esto tenemos una ley que desde el principio, desde la primera ley de reproducción que se promulgó, ha sido una ley muy progresista si comparamos con otros países de nuestro entorno. Por ejemplo, Francia, que es un país que todos pensamos, y lo es, que desde un punto de vista social es muy avanzado. Bueno, pues por ejemplo Francia tiene una ley de reproducción mucho más restrictiva que la española. Hasta el año pasado una mujer no podía tener un hijo como mujer sola, o no podía preservar fertilidad. Entonces lo bueno de esto es que en España, pues además yo creo que de tener una medicina reproductiva de alta calidad, y de hecho vienen muchas mujeres de otros países europeos a España a hacerse tratamientos. Hay diferentes opciones para lograr un embarazo. Una decisión médica compartida. Para hacer frente a un tratamiento de reproducción asistida es necesario recurrir a un donante escogido por la clínica de fertilidad en base a sus características físicas. La donación de semen en España es anónima. La ley española deja muy claro las condiciones que tienen que tener los donantes, tanto los donantes de semen como los donantes de óvulos. Tienen que tener, pues, aparte de un buen estudio médico, hacer un screening de preguntas para saber que no hay enfermedades familiares, que no haya enfermedades de transmisión sexual que potencialmente se pudieran transmitir. Hacen un screening psicológico para ver que, digamos, desde el punto de vista emocional son personas que no tienen ningún problema, y además de esto a día de hoy ya les hacemos estudios genéticos para descartar que puedan ser portadores de una serie de enfermedades. Intentamos que además haya, digamos, un parecido entre el fenotipo, las características de lo que va a ser la mujer y el donante que va a recibir. Evidentemente nunca van a ser iguales, nunca va a ser, pero bueno, sí se busca que haya ciertos parecidos. Para las parejas formadas por dos mamás existen diferentes formas de afrontar la maternidad, recurriendo a la inseminación artificial o a la fecundación in vitro. Pero también existe el método ROPA, uno de los métodos más utilizados, ya que hace que una de las miembros de la pareja sea la madre genética y la otra la gestante. En lo que consiste es que de la pareja, una de las mujeres es la que va a poner los ovocitos que van a ser fecundados, y esos embriones
los pondremos en la otra mujer de la pareja, de forma que también es una forma en la que las dos mujeres, los dos miembros de esta pareja, bueno, pues se sienten como parte, digamos, que han contribuido a este niño que va a nacer y que de una u otra forma, evidentemente, es un niño que será hijo de esas dos mujeres y como tal si se puede inscribir, etcétera, etcétera. Tratamientos más complejos o más sencillos que tienen como objetivo apoyar a estos modelos de familia. Tras el frenazo de la pandemia, el 2022 cerró con un aumento de donaciones de sangre, 962 más con respecto al 2021. La provincia de Burgos sigue siendo líder en este ámbito y es que la solidaridad de los burgaleses no ha decaído a pesar de que haya habido un descenso en el medio rural. Hoy entrevistamos al presidente de la Federación de Donantes de Sangre de Castilla y León, que además ostenta actualmente la presidencia de la Hermandad de Donantes de Sangre de nuestra ciudad de Burgos. Francisco del Amo, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, y además con ese reciente cargo, ¿no? Dirigiendo ahora esa federación, ¿no? De donantes de sangre de Castilla y León. Casi un año, pero sí un poco más de responsabilidad, pero bueno, viene a ser lo mismo por una razón. Las personas que estamos comprometidas con la promoción de la donación de sangre, lo del cargo da igual, porque el sueldo sigue siendo el mismo. Lo que sí que es cierto que nosotros, sea a nivel provincial o sea a nivel regional, nosotros estamos comprometidos, como no puede ser de otra forma, con los donantes y a la disposición de cualquier sugerencia, queja, incluso crítica, por supuesto. Pues en unos minutos nos vas a contar, bueno, pues esas medidas, esos retos también que tenéis como federación en el futuro, pero bueno, ¿cómo está la situación actual de la donación de sangre? ¿Hemos acabado con resultados positivos en el 2022? Sí, vamos a ver, en cuanto a nuestra capital y provincia, hemos subido, como tú comentabas antes, 962, hemos pasado por encima de las 20.000, exactamente 20.683, que para que la gente lo entienda es un índice, porque lógicamente en Madrid y en Barcelona habrá más donaciones. Sí. Se compara con un índice de donaciones por cada 1.000 habitantes. En el caso de nuestra provincia, de nuestra capital y provincia, hemos pasado del 58 por 1.000, 58,23 concretamente, donaciones por cada 1.000 habitantes, cuando la media, para que la gente compare un poco, está entre 35, 38, un año con otro. En estos años se andará más rondando al 35. Entonces, nosotros a nuestros donantes poco les podemos reprochar. Burgos siempre ha estado en buena posición, ¿no? En la comunidad, sí, además. Sí. Incluso cuando hemos bajado, nos habíamos quedado con el 57, o sea, nos quejábamos de que habíamos bajado. Lo que es más duro es que falte sangre. Por encima de que una provincia, una hermandad, tenga más donaciones o menos que otra, lo que es preocupante es que falte sangre y de que, bueno, pues alguien se pueda quedar sin tener una transfusión, o no solo de transfusiones, para transfusiones sirve la sangre, sino también, y son los más fastidiados, los enfermos de oncología, que de ahí, concretamente del plasma, se hacen muchísimos medicamentos para oncología. Entonces, eso es lo preocupante, que no nos falta sangre. Ahora mismo andábamos, ya la semana pasada, en rojo con el A negativo. Ya avisamos también de que eso podría ocurrir, que como también sirve el A positivo, se consuma el A positivo y a la postre el cero negativo, que es el universal y que vale para todo el mundo. Y terminamos la semana pasada con esos 3 grupos en rojo, y afortunadamente ahora solo tenemos el A negativo, pero eso no quiere decir que solo puedan donar estas personas, aunque sea pesado. La sangre es imprescindible, y no solo para una transfusión directa, sino también para medicamentos. Entonces, cualquiera que tenga su media horita libre, que se acerque a donar, que busque el punto de donación más cercano y más cómodo. Y bueno, también tenemos otra muy buena noticia,
que es que se ha ampliado el horario. Muchas veces nos habíamos quejado en estas mismas cámaras de teníamos el mismo horario que el comercio, era imposible, gente que trabajaba en el comercio, aunque quisiesen no podría donar. Afortunadamente se puso en horario ininterrumpido el año pasado, de 9 a 21, y este año lo hemos puesto, lo han puesto desde el centro de hemoterapia, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche en horario ininterrumpido. Ahora ya sí que no hay ninguna excusa. ¿Esto ha hecho, ese cambio de horario hizo que sí que acudiese más gente? No, porque el cambio de horario ha sido desde el 1 de mes. Ahora no podríamos hablar, hemos empezado bien, hemos empezado unas poquitas más que el año pasado, pero eso no influye, porque influye más dependiendo de cómo pillen las fiestas, los puentes, pero entonces en los pocos días que llevamos de año tampoco podemos ni ponernos muy contentos ni ponernos tristes. Sí que estamos diciendo, ¿no?, ese dato positivo de aumento de donaciones en el 2022, pero bueno, seguramente que hay mucha gente que nos está viendo que dice, jo, pues yo he donado sangre y te envían, bueno, en mi caso, por ejemplo, te envían un mensaje, ¿no?, para recordarte que dones. Pero ese recordatorio es preocupante, porque sí que nos ponen, tengo yo aquí algún mensaje, además de forma recurrente, incluso varias veces al día, avisos, envían avisos con situación crítica, ¿no?, de tu grupo sanguíneo. Sí, vamos a ver, eso bajo mi punto de vista y una opinión personal, eso yo no lo veo excesivamente bien, sobre todo si a ti te mandan un mensaje, que no te repitan el mensaje el mismo día, no solo tú te quejas, hay muchas personas que se quejan de eso, y sobre todo el alarmismo en un momento puntual, si en realidad hay que hacer un alarmismo, hay que hacer una alarma fuerte, porque como estábamos comentando esta semana del A negativo, por favor, cualquier persona del A negativo, por encima de todo, que se acerquen y tal, pues bueno, eso sirve. Si no, ¿qué puede ocurrir? Como el cuento que nos contaban, al menos en mi época, de Pedrito y el lobo. O sea, cuando viene el lobo, la gente ya no se cree el chiste, ¿entiendes? Entonces, yo creo que los mensajes están muy bien, cualquier cosa, cualquier tipo de publicidad, ahora mismo a nosotros que nos vean, la gente está concienciada de donar sangre, eso yo lo tengo muy claro. ¿Qué ocurre? Pues siempre lo vamos dejando para mañana. Es que hoy me pilla y cómo me pilla, vale. Entonces, si tú lo tienes en mente y lo ves en la prensa o lo ves aquí en televisión, o recibes un mensaje, oye, porque lo suelen hacer por barrios, cuando a ti te llegan mensajes es porque donde tú has donado hay donaciones y por eso te avisan. Cosa que me parece correcta. Pero claro, lo de hacerlo repetitivo, volvemos a que los árboles pueden no dejarnos ver el bosque. Siempre habéis demandado, Paco, pues que acudan, ¿no?, a donar sangre la gente joven. Ha habido, bueno, pues más déficit a lo mejor, ¿no?, en este colectivo de edad. ¿Sigue ocurriendo lo mismo? Sigue ocurriendo lo mismo. Yo ahí sí que me tengo que sentir algo culpable, porque creo que esto no es culpa de uno solo. Yo creo que algo estaremos haciendo mal cuando los jóvenes se nos escapan. La verdad es que nos ayuda muchísimo las promociones que hacemos en colegios y sobre todo en la universidad, que ya todas las personas que van a la universidad ya tienen edad de poder donar, entonces eso nos ayuda mucho, y ahí es donde realmente se ve, donde aparecen muchos nuevos. Bueno, ahora nosotros tenemos un problema, y es que no tenemos los datos para poder animar a esos jóvenes y para poder provocarles, por decirlo de alguna manera, porque nosotros sorteamos todos los años un ordenador a todos los donantes nuevos, a todos los donantes de primera vez. Pues oye, si eso sirve para que alguien diga, aunque solo sea, pues me animo, por si acaso me toca el ordenador, pues bueno, pues es un ordenador para 1.400 o 1.500, es un pequeño incentivo que tampoco es nada que pueda servir para provocar en exceso, pero bueno, es las pequeñas cosas que podemos hacer desde la hermandad,
Y claro, el problema de no tener los datos, el problema de no poder hacer reconocimientos sociales, porque desde el centro sí que es cierto que nos dicen, nos los pides y te los damos. Pero es igual, si no hay una conexión de datos entre el centro y las hermandades, o las hermandades y el centro, tú tienes las que tienes y yo tengo las que tengo, entonces habría que juntar a las dos para saber en realidad las donaciones que tiene una persona. Lo estamos tratando, achacan a la protección de datos y creo que no es real, porque nosotros estamos teniendo muchísimas quejas, estamos de gente, es que yo tengo, mira, concretamente hace exactamente 10 minutos antes de venir para acá, a mí me aparecen 92 donaciones y sé que tengo más de 110. Bueno, pues le hemos animado para que entre en el centro, en el portal del donante, para ponérselo a actuar, y efectivamente esa persona ya tenía 114. Con lo cómodo que sería seguir como antes y tenerlo actualizado, y ese pequeño obsequio o ese pequeño reconocimiento con una medalla, que es que si hablamos del coste real económico de la medalla es ridículo, pero que a la gente lo demanda, decir, oye, a mí ya me tendríais que haber dado la medalla de... Pues si es que si no tenemos los datos no te podemos dar ese reconocimiento. O sea, ese reconocimiento ¿no? es solo una palmadita en el hombro. Ahora se están haciendo cosas incluso para intentar hacer un carné europeo, esto no tiene nada que ver con la región en la que nos encontramos, ni lógicamente con la Hermandad de Burgos. Sé que hay gente que se está moviendo, lógicamente tendrán mi apoyo cualquier persona, cualquier entidad o cualquier grupo de personas que intenten hacer algo en favor de los donantes, me pondré a su lado siempre. ¿Cuál es el reto o las medidas a lo mejor que vais a intentar implementar como federación? Es cierto que a lo mejor habría, ¿no?, que crear delegaciones, ¿no?, en otros puntos de las provincias para que, bueno, pues el medio rural no se quede abandonado, ¿no?, entre comillas, y puedan también donar sangre. No, pero sí, eso está organizado. Ahora mismo el que el punto fijo esté... concretamente en nuestra comunidad hay 10, porque en León está en la zona del Bierzo y León, hay 10 hermandades y luego están repartidas por delegados. Nosotros, exactamente, el sábado que viene, este sábado, tenemos la reunión de delegados y eso lo tienen todas las hermandades, al menos yo hablo de aquí, de nuestra comunidad, ¿correcto? Y tenemos en distintos puntos, o sea, no es que decir, bueno, vamos a hacer una hermandad en Belorado, no, vamos a ver, allí hay una persona que está en contacto con nosotros, porque si no, lógicamente sería mucho más difícil, y la reunión del sábado es para pues eso, porque cada uno cuente sus inquietudes, lógicamente se me quejan de todo, lógicamente porque ellos quieren conseguir más cosas, y ayudar más a sus donantes. Entonces, esas delegaciones ya existen en toda la comunidad. Las poblaciones, el medio rural no lo tenemos abandonado. Lo que sí que es cierto que ahora mismo hemos descendido mucho este año en el medio rural. Volvemos a lo mismo, algo estaremos haciendo mal, algo se nos escapa para no poder mantener las cifras. El más alarmante ha sido Miranda. Pero el caso de Miranda es que antes se hacían 3 donaciones al mes y ahora se hacen 2. Entonces yo le pido a los mirandeses, cualquier queja, no es la primera vez que lo digo, cualquier queja, cualquier medida que ellos se les ocurra, cualquier iniciativa, prometo contestar a todo el mundo desde la hermandad, y yo personalmente atender, porque lo que no podemos hacer que una ciudad como Miranda haya bajado la mitad en los últimos 5 años, de 1.645 aproximadamente donaciones a creo que han sido 600, 840 creo. Entonces, ahora mismo, bueno, tenemos aquí el dato real. Sí, que ha descendido, ¿no? Ha descendido prácticamente a la mitad. Concretamente, de las 20.683,
en lo que es el punto fijo, o sea, perdón, en lo que es la capital, han sido 15.073 contra 13.650 del año pasado, o sea que aquí la verdad es que íbamos muy mal, íbamos desde el cambio hasta junio, llegamos a arrastrar un déficit de 810 donaciones menos y bueno, pues hemos recuperado, nos hemos puesto de 13.650 del año pasado a 15.000 del año 21, entendemos, a las 15.073 del 22, y sin embargo en las poblaciones, en el medio rural, han pasado de 6.071 a 5.610. No es que hayan bajado mucho, pero se ha notado, ¿no? Se ha notado. Aparte que se ha notado, no gusta que baje, porque si se va cogiendo un ritmo, si poco a poco vamos subiendo, es porque vamos haciendo cosas, pequeños inventos, lo de los colegios, se hacen charlas en los colegios, se hacen donaciones en los colegios, entonces todo eso que se va recuperando da mucha pena. Ahora que luego que baje de golpe dices, ¿por qué? Bueno, pues Paco, desde aquí, ¿no? Pues también concienciar e informar a la gente que se anime, ¿no? A donar sangre, sobre todo ese grupo que nos has comentado de A negativo, que bueno, que puede faltar más, ¿no? Esta semana. Recordar también de que se ha ampliado el horario, que ahora es ininterrumpido, y bueno, pues que pueden dirigirse al PAC del Divino Valles. Una cosa que quiero dejar, vamos a ver, a pesar de que las donaciones no se hacen en las instalaciones que siempre han tenido los donantes, las instalaciones de la hermandad, a mí me dio mucha pena ayer cuando salía, veo a mucha gente que baja de donar con el sagüe en la mano o con el zumo en la mano, y había una pareja de dos personas muy jóvenes. Decimos, ¿dónde están los jóvenes? Ayer estaba nevando, no mucho, pero estaba nevando y bueno, hacía frío para que estuviesen en un banco allí sentados en la calle. Sí que está esa zona cubierta, que es la entrada a nuestras instalaciones, comiendo el bocadillo o comiendo el sándwich, porque dice, es que allí solo lo podemos hacer en la sala donde están donando, y ahí la gente sale, no se lo toma. O sea, bueno, pues desde aquí, oye, a lo mejor hacer otro espacio, ¿no? No, yo ya no voy a entrar en más guerras, ya bastante mala fama me están creando, ya solo me falta crecer para ser el más alto, pero por encima de eso, que quede claro que todos nuestros donantes que se hacen al punto fijo, en el horario que esté abierto, en el horario de oficina, que pasen a las instalaciones que siempre han tenido, porque esas instalaciones, voy a decir aquí lo mismo que le dije ayer a los chavales, pero ahí se puede pasar, claro que se puede pasar, eso es vuestro, eso es los donantes, y entonces que los donantes que sepan que pueden coger el sándwich, y si no están a gusto arriba, se pueden bajar a las instalaciones que existen desde siempre para poderse tomar su refrigerio. Pues Paco, se nos ha acabado el tiempo, pero bueno, volveremos a hablar sobre ese tema y a recordar la importancia de las donaciones de sangre. Siempre a vuestra disposición. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros, a vosotros. Y nos vamos ahora a hablarles de alimentación y de consejos que nos da nuestra dietista Ana Maté, hoy precisamente para las personas que padecen anemia, para los que estén preocupados sobre la absorción de hierro. Si tienes anemia de forma recurrente y te preocupa la absorción de hierro, hoy te voy a dar unos pequeños consejos para que así lo asimilemos mejor. Cuando consumamos un alimento rico en hierro, como pueden ser las legumbres, siempre tiene que ir acompañado de un alimento que sea rico en vitamina C, porque eso va a fomentar y va a hacer que asimilemos mejor el hierro de esa legumbre. Por ejemplo, consumir esas lentejas a la hora de elaborarlas con un poquito de pimiento rojo o de tomate y comernos de postre un cítrico, que además ahora está de temporada, una naranja o una mandarina. Sin embargo, si consumimos un alimento rico en hierro como es un filete de ternera y lo acompañamos de un lácteo, como puede ser un yogur o un poquito de queso,
o en un bocadillo, el típico bocadillo de ternera con queso, vamos a hacer que no asimilemos bien ese hierro. Por tanto, vamos a eliminar ese lácteo y vamos a incluir algún cítrico como postre. Y hoy comenzamos una nueva sección pues para poder mejorar o prevenir enfermedades de nuestra salud bucodental. Vamos a hablar con Armando Pordomingo, él es doctor en odontología por la Universidad de Oviedo y precisamente nos va a hablar qué es la enfermedad periodontal y cómo hay que tratarla. La enfermedad periodontal es un conjunto de patologías de origen infeccioso y naturaleza inflamatoria que afectan a los tejidos que soportan el diente. Su prevalencia es alta en la población, por ello es importante realizar un diagnóstico correcto para adaptar el tratamiento al paciente. Al ser una enfermedad crónica, es fundamental hacer un seguimiento en consulta para evitar que vuelva el problema. La enfermedad periodontal son el conjunto de patologías con un origen infeccioso y una naturaleza inflamatoria que afecta a todas las estructuras que soportan al diente. Esas estructuras, como podemos ver en este gráfico, serían ese hueso que soporta el diente, la encía que cubre al hueso por fuera, el cemento radicular, que es parte de la raíz del diente, y el ligamento que une ese diente a ese hueso. Es decir, esas cuatro estructuras son las que se ven afectadas en el problema periodontal. ¿Y qué prevalencia tiene este problema? Para poder hablar de prevalencia deberemos de diferenciar dentro de la enfermedad dos estadios. Deberemos de diferenciar lo que es la gingivitis, que es el primer paso en el que ahí lo que se nos afecta es la encía. No tenemos problema en el hueso, simplemente tenemos un problema en la encía que recubre ese diente. Y el segundo estadio sería la periodontitis, es decir, una progresión de esa gingivitis, de esa inflamación de la encía que no estamos controlando ni tratando y progresará a periodontitis. En esa situación ya vemos que el hueso está afectado en el paciente. Como se puede ver en este gráfico, aquí ya el hueso estaría destruido y aparece parte de la raíz. Normalmente la gingivitis afecta a un 60-70% de la población, es decir, en general es una prevalencia alta, y la periodontitis dentro de ese grupo de población de mayores de 35 años, que es donde se realizan más los estudios, en gente joven suele ser más gingivitis, la prevalencia suele ser del 30-45%, que también es alta, es decir, es una enfermedad frecuente en la población. ¿Qué signos pueden alertar a una persona de que está padeciendo esta enfermedad? Bueno, a ver, los principales signos y síntomas que el paciente describe o que cuando viene a la consulta es el motivo de la consulta suele ser pues, una inflamación de las encías, le sangra al comer o al cepillarse o incluso cuando se levanta por la mañana, nota que ha sangrado por la noche, nota dolor en esas encías, es decir, es como tengo las encías con sensación de que necesita como apretar los dientes. Y luego aparece también algo muy común que es la retracción de esas encías, en la que empezamos a ver, como se ve en esta imagen, la raíz del diente expuesta. ¿Por qué? Porque el hueso se va perdiendo y la encía lo que hace es acompañar a ese hueso hacia abajo. Entonces aparece también lo que el paciente viene muchas veces, noto sensibilidad en esos dientes, es decir, ¿por qué? Porque queda parte de la raíz expuesta y entonces da más sensibilidad. ¿Qué estudio se realiza aquí en consulta para diagnosticar esta enfermedad? Para hacer un buen diagnóstico y un plan de tratamiento necesitamos hacer varias cosas, es decir, lo primero es hacer una buena historia clínica y dental del paciente, es decir, necesitamos conocer si el paciente tiene patologías asociadas, si toma ciertas medicaciones que pueden agravar ese problema, si presenta ciertas alergias. Y luego hacemos siempre una radiografía que es una ortopantomografía, que es una imagen de los dos maxilares, para poder descartar otras patologías. Es decir, el paciente viene por un motivo que es el problema periodontal, pero tenemos que valorar que no tenga otra patología asociada. Una vez que tenemos hecho esas pruebas, también hacemos una que es la más específica, que es una serie radiográfica periodontal. ¿Qué es eso? Son un conjunto de radiografías pequeñitas en las que vemos el diente a detalle y podemos analizar cómo está la estructura ósea en cada diente. Antes del tratamiento hacemos otra prueba también, que es un periodontograma, es decir, que es un diagrama en la que vamos a estudiar diente a diente, que eso muchos pacientes cuando vienen ya dicen, sí, ya me han medido con un aparatito que me meten en la encía. Es decir, ¿qué es eso? Es tomar unos registros de cada diente de la boca del paciente, en la que apuntaremos la profundidad de sondaje, es decir, qué distancia hay desde el borde de la encía al hueso. También veremos si hay puntos de sangrado, de supuración, vemos qué grado de movilidad presenta ese diente y toda esta información se guarda y lo que nos va a permitir es comparar. Esta prueba diagnóstica se tiene que repetir en el tiempo para que nosotros podamos ver un poquito la evolución de ese paciente, es decir, estamos mejorando o el problema está progresando, entonces, y poner los medios para que no ocurra. Entonces es una prueba muy importante. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, el tratamiento lo podemos como dividir en dos fases. Primero hay una fase que es la desinflamatoria, en la que lo que hacemos es retirar todos esos gérmenes, esa placa que está depositada tanto por fuera de los dientes como por dentro. Es decir, si vemos una raíz de un diente
y el huesecito, todo esto son gérmenes que se pegan a esa raíz y eso es lo que hace que destruyan ese hueso y esa encía también. Entonces, consiste en limpiar y retirar todos esos gérmenes para que la encía desinflame. Una vez que hemos hecho esa fase, hay veces que necesitamos hacer una segunda fase, que es una fase quirúrgica, en la que si tenemos zonas en las que no hemos sido capaces de acceder porque la pérdida de ósea o el defecto es muy profundo, lo que hacemos es levantar esa encía para poder tratar mejor la raíz del diente y devolver la morfología anatómica al hueso que recubre las raíces de los dientes. Es una intervención que realizamos con anestesia local, es decir, la misma que cuando vamos a realizar una obturación, es decir, un empaste o vamos a quitar un diente. Es la misma anestesia local, lo que hacemos es una incisión en la que separamos la encía para poder acceder a la raíz del diente y al hueso. Limpiamos en profundidad y luego damos unos puntos de sutura que generalmente usamos ya siempre reabsorbible, es decir, que normalmente luego cuando pasan unos días y el paciente comienza con el cepillado habitual, se van cayendo esos puntos. Una vez que se trata, ¿cuál es el mantenimiento? Porque es una enfermedad crónica, ¿no? Claro, a ver, el mantenimiento es muy importante dentro de este problema, es decir, lo que no podemos es tratar a un paciente y decir ya hemos terminado. Esto es como el paciente, es un ejemplo que todo el mundo entiende, es como el paciente que es diabético toda la vida. Pues aquí es un poquito igual, el paciente periodontal es periodontal siempre, pero podemos tener controlado el problema, es decir, somos capaces de mantenerlo y controlarlo. ¿Qué recomendamos? Pues en casa el paciente lo que tiene que hacer es muy buena higiene oral, es poner de su parte y luego normalmente se establecen unas visitas que son entre 4 o 6 meses y lo que hacemos en esas visitas normalmente es como una revisión general, es decir, son visitas de 1 hora en la que se vuelve a valorar el estado periodontal general, se elimina ese cálculo que se ha podido depositar en ese periodo de tiempo y se pulen las superficies dentales y se coloca flúor normalmente para evitar problemas mayores. Son visitas que es muy importante concienciar al paciente porque es el éxito un poquitín a largo plazo de que el tratamiento que hayamos realizado sea efectivo. Pues Armando, muchas gracias. A vosotros. Pues seguiremos hablando de nuestra salud bucodental con la clínica de Armando Pordomingo. Nosotros nos despedimos. Más salud, ya saben, aquí la próxima semana, como siempre, cita previa. Gracias por acompañarnos. Adiós.